buenas noches y bienvenidos. Iniciamos un nuevo programa de Blanco y Negro. La educación es un derecho consagrado en la Constitución. Actualmente existen muchos factores que inciden en la calidad educativa en nuestro país. ¿Cuáles son estos y de qué forma afectan la formación de los jóvenes ecuatorianos? Ese es el tema que abordaremos esta noche. Bienvenidos. Actualmente 3 opciones tienen los estudiantes secundarios para pasar el año lectivo. La última es el examen de gracia, al cual pueden acceder solamente cuando les falta aprobar una materia. Preocupada junto a su madre, Carla acudió al colegio Camilo Ponce Enríquez de Quito para consultar su nota de examen supletorio de la materia de lenguaje. Cuando no entiendes bien la materia se te hace más difícil, entonces por eso es que yo no la entendí y por eso es que me quedé. Ella asistió al colegio durante una semana, luego de finalizar el año lectivo para reforzar los conocimientos y aclarar sus dudas. Un poco difícil porque hay que hacer los talleres que te mandan y tienes que estudiar más porque es todo lo que te han tomado en el año. No dio el 100% que tenía que, verdad. Siempre en casa se controla esas cosas, pero usted sabe, son muchachos. La Ley de Educación Intercultural Bilingüe, que fue aprobada en el año 2011, estipula 3 opciones para que los jóvenes puedan pasar el año. El primero es el examen supletorio o de mejoramiento, cuyo plazo se cumplió el 23 de julio pasado. A esta opción pueden acceder los alumnos que no hayan alcanzado el puntaje requerido hasta en 7 materias. 15 días más o menos los docentes preparan otra vez a los chicos para dar y una vez van a tener siempre mínimo de 7 sobre 10. La segunda opción es el examen remedial, que deberá ser rendido entre el 20 y 23 de agosto próximos. Solo se puede acceder con 7 materias pendientes. Los profesores hacen un programa académico que les mandan a estudiar ya a la casa. Y la última opción es el examen de gracia, si está pendiente la aprobación de una sola materia. Los estudiantes podrán rendir la prueba el 29 de agosto próximo, 5 días antes del inicio del año lectivo. El alumno no es en sí vago, ¿ya? Simplemente le falta un poco más de, se podría decir, disciplina. Las autoridades de educación señalan que alrededor del 3% de 1.300.000 alumnos de los regímenes Sierra y Amazonía acude al examen remedial y el 1% al de gracia. En los exámenes Ser Bachiller se han determinado las falencias pedagógicas. ¿En qué materias son las que mayor deficiencia tienen? Entonces ahí, como tú lo dices, matemáticas, lengua, literatura. En el Poder Legislativo se tramitan las reformas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe. Decidirán si se mantienen las 3 opciones para pasar el año, así como el número de evaluaciones y el cambio entre quimestre y trimestre. Valeria Villarroel, Telediario. Y para abordar este tema presentamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el ingeniero Jaime Calderón, él es el rector de la Escuela Politécnica Nacional, y el doctor Milton Luna, vocero del Contrato Social por la Educación y docente de la PUCE. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos, esto es Blanco y Negro. Iniciamos con el diálogo y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ingeniero Calderón, ¿el nivel de formación de la educación media es el adecuado? Porque los estudiantes en esta etapa necesitan de una buena formación y guía, además, para posteriormente ingresar a la universidad. Bien, buenas noches a usted, a su audiencia. En realidad yo considero que la educación es quizá uno de los puntos estructurales más importantes del país. No podemos analizar aisladamente educación primaria, educación secundaria, educación universitaria. Debemos ponernos a discutir como un sistema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos analizar? ¿Cómo podemos mejorar colectivamente este tema? Porque todo el tiempo hay estudiantes que solamente van o pretenden llegar a la universidad más que nada como una opción de empleo,
pero no realmente estamos haciendo nada en concreto por la educación mientras estemos separados en cada uno de estos niveles. Esa es la raíz del problema entonces, Para nuestro que no se la ve de concepto, sí. forma integral. No se la ve de forma integral. Nosotros, a través del directorio de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, hemos analizado 10 temas que son claves. Inclusive nos planteamos una agenda 2035. Sabemos que las universidades no podemos definir las políticas de Estado en ciencia, tecnología, en educación, pero queremos ser parte justamente de este debate, de esta discusión, ¿no? Y uno de los puntos claves, por ejemplo, es el acceso, permanencia y graduación en los distintos niveles. ¿Cuál es la oferta académica? ¿Cuál es la oferta profesional? ¿Cómo debemos involucrar a los jóvenes en nuevas ideas, en nuevas carreras? Hay algunos datos como que de aquí a 12, 15 años, el 69% de los jóvenes trabajarán en profesiones que todavía no existen ahora. Entonces hay que hacer una mirada prospectiva hacia el futuro para ver exactamente cómo es lo que debemos organizarnos en este sentido. Doctor Luna, ese es el problema en nuestro país, que la educación se ha quedado estática cuando la educación en realidad es cambiante. Sí, por supuesto, pero es uno de los problemas fundamentales, de hecho. Adolece este momento nuestro sistema educativo y nuestra educación, uno de un enfoque muy economicista, muy pragmático en relación, por ejemplo, al supuesto modelo productivo, y no se asume el tema de la educación con una formación integral, como seres humanos, ¿no? Es decir, no solo el ser humano y la persona en la contemporaneidad necesita saber matemáticas y lenguaje, y hacia dónde están apuntando, por ejemplo, todos los sistemas de evaluación, sino necesita también tener otra cantidad y muy importante de destrezas. Necesita poder desarrollar aspectos básicos para poder construir una sociedad pacífica. Necesita de destrezas democráticas, necesita de capacidades de resiliencia, necesita de altas posibilidades de poder desarrollar sus diversas inteligencias, que no solamente es la inteligencia matemática, sino en arte, en fin. Necesitamos justamente eso, un modelo educativo, y esa es la situación clave que debe enfrentar el país este momento, que no solamente estemos apuntando a una o dos dimensiones en la formación de los chicos y de las chicas, sino visto el ser humano en términos integrales, pero también conectado con las necesidades de la sociedad, de la familia y de la propia contemporaneidad, y obviamente del futuro, ¿no? Ahora, doctor Luna, ¿no cree usted también que un problema es en el mecanismo de enseñanza? Actualmente se está dando demasiado facilismo a los estudiantes y como estábamos viendo en el video, hay que pasen de año, que pasen al siguiente nivel, como sea, para no transgredir sus derechos a la educación. Y sin embargo, al hacer esto, tal vez estamos haciéndoles un daño, porque al no tener conocimiento suficiente, al no poder manejar de la mejor forma esto, no llegan preparados a la universidad. De hecho, lo que ha sucedido es lo que usted señala. Es decir, finalmente tenemos el efecto de un facilismo y un nivel de relajación del proceso de enseñanza-aprendizaje a través precisamente de este sistema. El concepto inicial era bueno, es decir, todo mundo puede aprender, debe aprender, y no debemos sujetar. Porque es su derecho. Es su derecho, y además hay que hacer el esfuerzo para que efectivamente no se convierta la nota en una espada de Damocles que impide el desarrollo de las personas. Sin embargo, este que es un principio interesante, ya en la práctica y con instituciones y con personal docente súper presionado y con falta de condiciones en las instituciones, a la larga lo que ha ido sucediendo es de que esta serie de opciones que se presentan para que los chicos no se queden prácticamente de año, efectivamente ha resultado en procesos reales de facilismo que impactan negativamente en las personas. Y en este caso hay una cantidad de responsables, es del mismo sistema de un lado, pero también, de hecho, lo que
existe es una sobrepresión, por ejemplo, sobre el personal docente, que finalmente, para no complicarse en medio de tanta cantidad de instrumentos tecnocráticos que le han impuesto, finalmente terminan decidiendo poner el famoso 7 y que la gente pase y pase, ¿no? Es decir, ahora, ingeniero Calderón, justamente esta falta de conocimiento de los chicos, esta falta de preparación adecuada cuando salen de los colegios y ingresan a las universidades, ¿qué problema les causa a las universidades? En realidad nosotros somos una universidad pública y tenemos también una reglamentación por la cual debemos precautelar siempre la gratuidad de la enseñanza. Pero en realidad cuando postulan para seguir específicamente en la Escuela Politécnica Nacional, hay casos en los cuales 2, 3, 4, 5 veces se dedican a aprender a cómo se debe rendir un examen para ser admitido en la Escuela Politécnica Nacional. Un sistema que nosotros tenemos desde los años 90 para evitar que la gente haga largas colas y que entre en los primeros 1500, nosotros hicimos una prueba de aptitud para entrar a la Politécnica, para saber exactamente una suerte de diagnóstico, para saber dónde están los chicos. Ciertamente es importante también anotar que la sociedad sigue cambiando, se sigue, digamos, hay recambios generacionales. Nosotros creemos que se deben hacer números. ¿Quiénes son los que ahora son profesores en los colegios, en las escuelas? Han sido en múltiples ocasiones involucrados con cualquier profesión, con cursos muy cortos de pedagogía y todo lo demás, y ellos están al frente de los chicos. Es decir, esa puede ser entonces la raíz del problema, la falta de preparación de los profesores. Nosotros quisiéramos, ¿no es cierto? Hace ya casi 30 años tuvimos un convenio con el Ministerio de Educación para formación de profesores en ciencia básica, en física, en matemáticas, en química, para que ellos sean los que vayan a enseñar a los jóvenes que quieren postular para la Politécnica en estas carreras, ¿no es cierto? Obviamente se dice que hay que tener una mirada completa, una mirada holística, se tiene que ver también no solamente la línea técnica, pero nosotros en la Politécnica solo tenemos ingenierías y tenemos ciencias, física y matemáticas. En definitiva, lo que queremos es que exista un sistema de educación que sea armónico, que sepamos nosotros de aquí, los chicos que están naciendo ahora, que hoy están en las escuelas, cuando lleguen a la universidad, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que aprender. Muchos especialistas dicen, ¿no es cierto?, no van a la universidad para que el profesor les enseñe, sino que los profesores universitarios debemos entender cuáles son las inquietudes de los chicos y más bien buscar qué es lo que quieren aprender. Hay tanta tecnología ahora disponible para los jóvenes a través de una tablet, de un teléfono inteligente, entonces tiene que haber una readaptación, que no lleguen a la universidad por llegar a la universidad o por buscar, digamos, en la universidad la posibilidad de tener un trabajo. Cuando hay un sinnúmero de profesiones que se dejan de lado, que necesariamente tiene un requerimiento el país. Por ejemplo, como las profesiones técnicas, la educación técnica y tecnológica. Hemos hecho nosotros, digamos, muchos acuerdos, muchos acercamientos y hemos mirado el mundo porque creemos que hay que tener una mirada global, pero para lograr desarrollar una pertinencia local. ¿No es cierto? Diga usted, por ejemplo, un politécnico en Portugal, 3 semestres en la universidad, el 4º semestre en una empresa, en una fábrica, y entonces tiene la posibilidad de obtener un título de técnico superior y luego poder seguir estudiando. Ahora, el proyecto de la ley permite, incluso yo diría, hasta revalorizar las carreras técnicas. Ya no necesariamente alguien que es técnico, que luego hace una tecnología, tiene que necesariamente cambiarse a otro andarivel para ser ingeniero y poder seguir una maestría o una especialidad. Entonces, yo creo que hay, como las rieles de un tren, paralelas, 2 carreras que pueden hacer y que pueden suplir muchas cosas. Déjeme darle un ejemplo. Cada vez hay más tecnología en los hospitales. Tomógrafos, equipos de rayos X. ¿Quiénes son los que manejan eso? No son precisamente los médicos, son técnicos.
Y hay profesiones como, por ejemplo, física médica, que no se oye mucho, pero que definitivamente esos son ámbitos en los cuales los nuevos profesionales. Ahora, doctor, ingeniero, es muy importante lo que usted está diciendo, doctor Luna. Augusto Barrera, secretario de la CENESID, justamente ha informado que con los cambios que hubo en la LOES, se va a impulsar todas las carreras técnicas y tecnológicas a tal punto que incluso se van a considerar como carreras de tercer nivel y van a poder después sacar un masterado, es decir, van a poder acceder a ese cuarto nivel que muchas veces la gente deja de estudiar esas carreras porque no las ven de un mismo estándar que las carreras comunes y corrientes, las carreras formales y tradicionales. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Está haciendo bien entonces el gobierno? Primero, desearía redundar sobre uno de los aspectos claves justamente para asegurar la calidad de la educación, que es el tema docente. Es decir, si no resolvemos urgentemente la revalorización y la mirada integral del tema docente en el país, que va desde su formación, salud, salarios dignos, y sobre todo que la profesión docente sea valorada por la sociedad, no tendremos, de hecho, porque el docente es fundamental en el hecho educativo. Entonces esto yo creo que ha hecho crisis, estamos en una crisis desde hace 30 años, se agudizó los últimos 10 en el tema docente, y si no resolvemos este punto, muy difícilmente vamos a tener un cambio en educación. Pasando a lo segundo, creo que la decisión adoptada por el CENESID es correcta. Lo que lamentablemente pasó en los 10 años de la denominada revolución educativa fue colocar un imaginario colectivo tremendamente perverso, que dijo y tuvo mucha incidencia en señalar que para que usted pueda realizarse en la vida, que el chico o la chica pueda realizarse en la vida, tiene que ser PhD. Entonces la única ruta para poder realizarse era ingresar a la universidad y ser PhD, pero no de una universidad cualquiera, sino de las mejores universidades del mundo. ¿Eso hizo también que se desvaloricen las carreras técnicas absolutamente y tecnológicas? Entonces, algo que ya existía antes, que es ver a las carreras técnicas como la educación de pobres, fue efectivamente eso profundizado. Y además que se desalentó toda la educación técnica. Hubo gravísimos problemas en términos de la aplicación del bachillerato general unificado, que fue a la larga uno de los factores que incidió en la crisis de la educación técnica. Se desmontaron los institutos técnicos, en fin. La línea que se está adoptando es importante. Yo creo que va en la dirección correcta, pero necesariamente recuperaría lo que decía nuestro rector de la Politécnica Nacional. Hay que tener una mirada sistémica. Usted no solamente puede resolver el tema de la educación técnica estableciendo algunas reformas en el sistema universitario, sino reforma, por ejemplo, y no profundiza en cómo adecuar toda la cantidad de ajustes que debe tener el bachillerato. Y cómo tienen que ser formados los profesores para eso. Y si no, usted no establece un contacto con el sector productivo. Es decir, estamos hablando de una educación desarticulada si es que no se la mira desde la base. ¿Ese sería el problema? Exactamente, yo suelo manifestar haciendo una analogía. El único archipiélago que tiene el Ecuador es el de Galápagos. Pero aquí en el tema de educación también estamos tan fragmentados, la educación inicial, la educación secundaria, la educación universitaria, cada cual trate de brillar como pueda, trate de sacar los mejores resultados que pueda. Y se espera que la universidad resuelva todo. Exactamente. El momento que usted le pregunta al mismo doctor Augusto Barrera, ¿cuáles son las políticas de ciencia y tecnología del Ecuador de aquí al 2030? ¿Cómo hacer que eso se articule? Eso es lo que nosotros estamos proponiendo desde hace 2 años al CENESID. Sentémonos en una mesa y lleguemos a un acuerdo nacional por la educación. Ya lo decía el doctor Milton Luna. Este momento, si nosotros queremos formar chicos en la línea técnica, ¿quiénes son sus profesores? Tienen que ser gente que sepa hacer
y además que sepa enseñar esas profesiones. Nosotros en la Politécnica Nacional en el año 69 teníamos y empezamos con la formación de tecnólogos. ¿Quiénes eran? Bachilleres técnicos que trabajaban en esa época en la empresa telefónica Yetel y que a las 5 de la tarde asistían a la Politécnica para seguir estudiando. Pero llegó un momento en que se desvalorizó tanto esa formación que en definitiva, si no sacaba una ingeniería en un año y medio, porque empezaron a proliferar inclusive universidades que tomaban a nuestros tecnólogos y en un año les hacían ingenieros, siendo como son dos carreras diferentes. Entonces, definitivamente, haciendo un análisis también que se hizo el año pasado de cuál es la perspectiva de las profesiones de aquí a 2030, se va a necesitar en 30 años cerca de 200.000 profesores de carreras técnicas. ¿Quiénes son esos profesores de carreras técnicas? Entonces a mí sí me parece que es fundamental, por ejemplo, conversar con el Ministerio de Educación y decirle, queremos formar profesores para colegios técnicos. Queremos que en las escuelas del milenio, en los colegios del milenio, sí, los profesores sepan no solamente enseñar física, matemáticas, química, biología, humanidades, artes, filosofía. Hay que enseñar nuevamente a la gente a pensar. Tal vez falta también esa guía a los estudiantes en los colegios para que sepan, no salgan perdidos sin saber qué van a estudiar, qué van a hacer de su futuro. ¿Falta eso también en los colegios? Por supuesto, y es que eso a la larga es un tema integral. Mucho de lo que debería hacer el sistema educativo es reflejar y hacer lo que la sociedad demanda, lo que el país quiere. Entonces la primera pregunta que debemos hacernos los ecuatorianos es ¿hacia dónde va el país? Para, con esa pregunta respondida, decir la educación debe formar seres humanos para ese país. Entonces con eso vamos a construir efectivamente un acuerdo nacional que en todos los niveles planifiquemos, diseñemos, discutamos, pongamos sobre todo en el punto crucial el tema de la pedagogía, el de cómo enseñar, una pedagogía propia, nuestra, obviamente con el talento universal, ¿no? Entonces, no colocar como se ha colocado en los últimos 10 años al sistema de evaluación como la locomotora de la reforma educativa del Ecuador. Nosotros, desde el contrato social, hemos señalado que es absolutamente importante evaluar la evaluación para, de esa manera, ver qué concepto, primero, de calidad educativa queremos para, sobre esa base, ajustar todas las reformas que tengamos que hacer, el profesor que debamos tener, los chicos, cómo deben ser formados, las materias que tendrían que ser rediseñadas y ajustadas, el ajuste de currículos, en fin. Es decir, hemos hecho lamentablemente al revés las cosas. Sin embargo, yo recuperaría lo siguiente. En el Ecuador, hasta los años 60, desde inicios del siglo XX, tuvimos calidad de la educación. Uno de los puntos centrales fue la idea de tener un proyecto educativo. Construir un proyecto educativo es fundamental. Para eso hay que llegar a un acuerdo nacional por la educación y donde todos los sectores participemos. El tema de la educación no es un tema ni de los rectores, ni de los docentes, ni solamente de los padres de familia, sí de los padres de familia de manera fundamental, ni de los chicos solamente, sino de todos, pues. Es decir, del sector productivo, de los medios de comunicación. Entender que la educación no solo se hace en las aulas, la educación se hace en el espacio público, la educación se hace en los parques, la educación se hace en todo lado. ¿Por qué los gobiernos seccionales dejaron de participar? Porque hubo una reforma constitucional que les desplazó en este modelo centralista que tuvimos los últimos 10 años. Entonces, esto pasa no solo por reformas en educación, pasa por reformas políticas, pasa por entender cómo reformas fundamentales del Estado y de la propia sociedad. Doctor Luna, nos quedamos con eso, tenemos que hacer una pausa, pero enseguida regresamos con las conclusiones aquí en Blanco y Negro.
es Blanco y Negro. Regresamos con las conclusiones. Ingeniero Calderón, ¿cuál debe ser el compromiso del Estado, de las instituciones y de los profesores para cambiar esta problemática? Yo quiero hacer una invitación, y yo diría una invocación, a que todos los actores de la sociedad, incluidos quienes tienen la responsabilidad de los niveles previos de la educación, las universidades, la política de ciencia y tecnología, la empresa, el sector productivo, la sociedad en su conjunto, los gobiernos seccionales, nos sentemos en una mesa y digamos, a ver, ¿qué Ecuador nos estamos imaginando? De aquí al 2030 hicimos ya un esfuerzo, ¿no es cierto?, para presentar este Ecuador 2030, digamos, sostenible, productivo, y se hizo una convocatoria a la academia, a los organismos, para que puedan trabajar buscando cuáles son esos objetivos. Nosotros como universidad también nos planteamos ya que es la hora de hacer una analítica profunda de datos, una analítica académica para ver cuál es el currículo que debe tener ahora la educación en estos niveles, una analítica científica, una analítica de enseñanza-aprendizaje, esa enseñanza-aprendizaje para las nuevas metodologías, para las nuevas formas de educar. Cada vez es más difícil en las ciudades trasladarse, por ejemplo, a la universidad. La universidad tiene que llegar donde el individuo vive, por ejemplo. Tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. En la sociedad, ¿qué pasa con esto del empleo? Yo soy un convencido de que el empleo no existe, hay que crearlo. No solamente tenemos que producir, dicho de esta manera, profesionales. A veces para con ese título o con una cantidad de títulos ver dónde me puedo ubicar. Y también para la gestión, porque en definitiva, ¿qué es lo que queremos? Queremos una analítica que nos permita un modelo de conocimiento, que mire el mundo, pero que tenga pertinencia local. ¿Cómo vamos nosotros a eliminar la pobreza? Fíjese, hay 3 temas fundamentales sobre los cuales vamos a discutir el resto de nuestros días. Agua, energía, seguridad alimentaria. Y todo eso está atravesado por salud y educación. ¿Cómo hacemos que ese sistema funcione? Doctor Luna, sus conclusiones. ¿Qué genera esto al interior de la sociedad? A mí me parece que la educación es el valor que más entienden los seres humanos de todas las clases sociales. Es decir, entiende desde el pobre hasta el más rico. Todo el mundo dice, la mejor herencia que le puedo dejar a mi hijo es la educación. Por lo tanto, todos entendemos su importancia. Y lo entiende todo el mundo. El tema es cómo hacerlo y llegar a acuerdos por eso. Yo diría, en primer término, saltar de la retórica a la práctica. Porque todo el mundo dice, sí, la educación es importante, pero el rato de los ratos, dispersos. Entonces, coloquemos a la educación en el primer punto de la prioridad nacional. ¿Por qué razón? Porque ahí están nuestros hijos, nuestros nietos. El no poder acceder a esa educación genera frustraciones. Frustración, angustia, exclusión. Este momento prácticamente casi el 40-50% de los chicos primero no culminan sus estudios a nivel del bachillerato y segundo, todos estos chicos finalmente son tremendamente desplazados. Si hoy por hoy para acceder a cualquier puesto en la universidad le piden el PhD o el doctorado por delante, para hacer sin ser peyorativo, para otro tipo de profesiones, si usted no tiene el bachillerato no es nadie en este país. Imagínese si usted no culminó 6º grado, digamos, 7º en las anteriores, o el 10º de educación básica. No es nadie. Entonces, el punto importante es que sí, ciertamente la educación es absolutamente clave para la historia de las personas y para la historia de los países. Siendo así, lleguemos a acuerdos y sobre todo pongámonos entre ceja y ceja construir un proyecto y un acuerdo. Lo mínimo, diríamos, es que es elemental. Es decir, si un chico ingresa el 2018 a su primer año de educación básica, pasarán 25 años y más o menos sí podremos imaginarnos qué va a hacer ese chico en el 2043. ¿No es cierto? Entonces, ese Ecuador tenemos que imaginarnos, el del 2050, el del 40, para poder proyectar. Si no tenemos visión,
el país no va adelante. Y desde ahí podemos hacer todas las otras reformas. La reforma económica que sustente precisamente ese recurso humano. Entonces, de pronto, nos va a movilizar la educación para reformar otros aspectos y costados de la realidad, la economía y la política, porque también necesitaremos de regímenes democráticos y estables para que esto se dé, con una sociedad movilizada y con unos padres de familia y madres de familia responsables, que es muy importante entender esto. Así es, y con esto finalizamos y agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado esta noche. Se debe asegurar la calidad de la educación en nuestro país porque el futuro, como lo dijimos, depende de la formación de los jóvenes. Esto tiene un impacto social y económico innegable que debe ser tomado con la suficiente responsabilidad por todos quienes forman parte del proceso educativo. ¿En el Ecuador estamos en el camino correcto? Usted puede sacar sus propias conclusiones. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.